Sea lo que sea la realidad, no es lo que ves. Lo que tus sentidos perciben es solo una ficción adaptativa. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy tiene el potencial de destruir los cimientos de todo lo que llamas real. Tras analizar la física de la seidad con Federico Fagin, las pruebas recopiladas durante 50 años de Bruce Grayson sobre la realidad estando al borde de la muerte y la estructura consciente del universo propuesta por Itzhak Bentov, hoy añadimos un nuevo paso en nuestra búsqueda. Donald Hoffman, experto en ciencia cognitiva, te invita a cruzar el límite. La realidad no está ahí fuera, ocurre dentro de tu cerebro. ¿Sabías que si tus hemisferios se desconectan físicamente, podrías albergar dos mentes con creencias opuestas en un mismo cráneo? ¿Cómo es posible que vivamos atrapados en una interfaz gráfica diseñada para engañarnos? ¿Es realmente posible editar un trauma con fármacos y eliminar el dolor de un recuerdo sin borrar la memoria? La conciencia parece un terreno sagrado que prohíbe intromisiones, una frontera divina que la ciencia actual no logra cruzar. ¿Por qué? En este video hackearemos esa frontera. El viaje es denso, pero necesario. Abre tu mente, acompáñame hasta el final y abramos el debate. Comencemos. La mayoría de nosotros operamos bajo la premisa de que nuestros ojos son ventanas transparentes hacia un mundo objetivo. Suponemos que la materia, con sus formas y texturas, permanece inalterada en el espacio, independientemente de si estamos ahí para observarla o no. Sin embargo, al analizar los mecanismos biológicos de la visión, esa seguridad desaparece. Donald Hoffman sostiene que la percepción no es un registro fiel de la realidad, sino un sistema biológico optimizado para la supervivencia, donde la verdad resulta irrelevante frente a la utilidad. Existe una brecha insalvable entre lo que el mundo es y lo que nuestro aparato sensorial nos permite experimentar. Nuestra limitación es fundamentalmente biológica. El ojo humano solo detecta una fracción mínima del espectro electromagnético, dejando fuera de nuestra conciencia una cantidad inmensa de información. Estamos rodeados de radiación ultravioleta, infrarroja y campos magnéticos que otras especies, como las abejas o los tiburones, integran en su experiencia cotidiana de forma natural. Lo que nosotros llamamos realidad es un resumen operativo, una versión simplificada de un sistema mucho más complejo que permanece oculto tras la estructura de nuestros sentidos. No vemos el mundo en su totalidad, vemos solo los datos que nuestra biología ha filtrado. Considera un objeto cotidiano, como un tomate rojo sobre una mesa. Al cerrar los ojos, la intuición dicta que el objeto sigue allí, manteniendo su color, su masa y su posición. Pero lo cierto es que todas las evidencias que usamos para confirmar su existencia, el aroma, el tacto, la confirmación de terceros, provienen de los mismos procesos sensoriales que están diseñados para ser funcionales, no necesariamente veraces. Existe la posibilidad de que la mente esté fabricando una narrativa coherente a partir de estímulos que no se parecen en nada a la imagen mental que proyectamos. El tomate, tal como lo percibimos, podría no estar allí cuando nadie lo mira. Lo que persiste es la estructura física subyacente, pero no las cualidades que nuestra conciencia le otorga. Para empezar a comprender esta fragmentación entre el estímulo y la experiencia, observa el cubo de Necker. Esta figura, aunque parece simple, revela un fenómeno inquietante en el procesamiento de la información. Al fijar la vista durante unos segundos,
notarás que la figura tridimensional se invierte de forma espontánea. El fondo se convierte en frente y el frente pasa a ser el fondo. Es imposible ver ambas versiones simultáneamente. La mente debe elegir una interpretación y proyectarla sobre el dibujo para que éste tenga sentido. Aunque el estímulo físico en la pantalla no ha cambiado, tu experiencia de la realidad se transforma radicalmente. Esto demuestra que lo que experimentamos como real no es lo que hay allí afuera, sino una interpretación interna que se desvanece en ausencia de un observador. Esta confusión histórica entre apariencia y realidad ha determinado el rumbo de la civilización. Durante más de 1000 años, el modelo geocéntrico fue una verdad absoluta, porque la vista así lo confirmaba. La Tierra parecía inmóvil, mientras el cielo orbitaba a su alrededor. La Iglesia sostuvo esta visión basándose en la interpretación literal de los sentidos. Cuando Galileo propuso que era la Tierra la que se movía, no solo desafió la autoridad, sino la percepción básica de toda la especie. El filósofo Ludwig Wittgenstein ilustró esto al preguntarse cómo se vería el cielo si en realidad fuera la Tierra la que girase. La respuesta es reveladora. Se vería exactamente igual. La apariencia no garantiza la verdad. Nos aferramos a lo que vemos porque es la herramienta que tenemos para interactuar con el entorno. Pero la ciencia nos obliga a aceptar que mirar el mundo y comprenderlo tal como es son dos procesos distintos. Dentro de un mismo cráneo pueden coexistir dos mentes. No se trata de una metáfora poética, sino de una realidad biológica. Entidades conscientes con deseos, creencias e intenciones que pueden entrar en conflicto directo. Casos documentados en la neurociencia moderna demuestran que lo que llamamos yo puede desintegrarse mediante una sola incisión quirúrgica. Esta revelación pone en duda la idea de que somos una unidad sólida y sugiere que nuestra identidad es, en realidad, una coalición de sistemas que han acordado cooperar. La prueba definitiva de esta fragmentación se encuentra en la callosotomía. Esta operación consiste en cortar el cuerpo calloso, la autopista neuronal compuesta por millones de fibras que conectan los hemisferios cerebrales. Diseñada originalmente para tratar casos extremos de epilepsia, la cirugía produjo efectos secundarios que sorprendieron a la comunidad científica. Con los hemisferios desconectados, los pacientes comenzaron a mostrar comportamientos contradictorios, como si dos personas distintas intentaran controlar el mismo cuerpo de manera simultánea. Uno de los casos más impactantes fue el de Bill Jenkins, cuyos brazos parecían operar bajo órdenes distintas. Mientras una mano intentaba abotonar su camisa, la otra comenzaba a desabrocharla. En situaciones cotidianas, un hemisferio deseaba avanzar la página de un libro, mientras el otro intentaba cerrarlo. No era un tic nervioso ni una falta de coordinación motriz. Era una lucha interna literal, visible y medible entre dos centros de voluntad que ya no podían comunicarse entre sí. Los experimentos diseñados para estos pacientes revelaron una arquitectura mental profunda. En una prueba famosa, se presentó la palabra key al campo visual izquierdo y la palabra ring al derecho. Cada hemisferio procesó solo una parte de la información. Al pedirle al paciente que dibujara lo que había visto, su mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, dibujó una llave. Sin embargo, al intentar explicar verbalmente la razón del dibujo, su hemisferio izquierdo, encargado del lenguaje, no encontraba la respuesta lógica.
Solo cuando el dibujo estuvo terminado, el sujeto reconoció un llavero. La conciencia había actuado en dos partes aisladas, sin comunicación directa, pero manteniendo una coordinación práctica inquietante. Incluso las creencias más íntimas parecen estar sujetas a esta división. Se documentaron pacientes cuyos hemisferios sostenían posturas ideológicas opuestas. Un lado afirmaba creer en la existencia de Dios, mientras el otro se declaraba ateo. Esta fragmentación sugiere que cada hemisferio mantiene su propia visión del mundo y su propia escala de valores. Investigadores como Vilayanur Ramachandran sostienen que el yo unificado no es más que una ficción funcional. Mientras la conexión biológica se mantiene intacta, esa ficción persiste. Cuando el puente se rompe, la verdad emerge. La mente es capaz de dividirse en entidades autónomas. Aquí, la analogía del cubo de Necker adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo una ilusión visual sobre el mundo externo, sino una metáfora de nuestra propia estructura cognitiva. Al igual que el cubo puede percibirse desde dos perspectivas alternas, pero nunca al mismo tiempo, nuestra conciencia parece elegir una narrativa dominante para evitar el caos. Habitamos una negociación constante, un acuerdo momentáneo entre voces internas que pueden discrepar ferozmente en silencio. Si nuestras percepciones no muestran la realidad objetiva, tampoco hay razones para suponer que el sujeto que las experimenta sea una unidad indivisible. Nuestra estabilidad mental depende, paradójicamente, de la fragilidad de una delgada conexión biológica que nos obliga a contar una única historia sobre quiénes somos. Cuando el filósofo Gottfried Leibniz imaginó entrar en una máquina capaz de percibir, visualizó engranajes y partes móviles. Concluyó que, por más que inspeccionara sus mecanismos, jamás encontraría allí el dolor, el color o el miedo. La percepción no puede explicarse por causas mecánicas. Existe un abismo entre la materia y la experiencia. Siglos después, Donald Hoffman retoma esta paradoja desde la ciencia cognitiva y la teoría evolutiva, planteando que el error fundamental de la ciencia ha sido asumir que nuestros sentidos nos muestran la verdad. Según sus investigaciones, lo que experimentamos como realidad es una interfaz creada por la evolución para maximizar nuestra supervivencia. Imagina la pantalla de tu ordenador. Ves iconos, carpetas, documentos y una papelera. Son símbolos planos, sin peso ni conexión real con los circuitos del hardware, pero funcionan. Puedes arrastrar un archivo o eliminarlo sin conocer un solo voltaje del procesador. Hoffman compara esta interfaz con nuestra experiencia. Vemos lo que necesitamos para actuar, no lo que realmente existe. Esta propuesta no es una especulación filosófica, sino el resultado de modelos formales de simulaciones evolutivas. Estos modelos muestran que los organismos que perciben fielmente la realidad tienden a la extinción. En cambio, aquellos que filtran la información y perciben solo lo que es útil para su aptitud biológica, prosperan. La lógica es implacable. Cada neurona consume energía. Ver más de lo estrictamente necesario es una carga evolutiva que una especie no puede permitirse. Desde esta perspectiva, la percepción es una adaptación, no una ventana a lo real. Los colores, las formas e incluso el espacio y el tiempo podrían no tener una existencia independiente a nuestra conciencia. Son herramientas que codifican datos relevantes para nuestra especie, de la misma forma en que el icono de una papelera en tu pantalla no tiene olor ni volumen.
simplemente cumple una función. Esta idea es tan perturbadora como liberadora. Nuestros sentidos no nos mienten por error, sino que nos protegen de una complejidad que no podríamos procesar sin colapsar. Lo que percibimos como un mundo sólido es una interfaz gráfica generada en tiempo real por nuestra conciencia. Pero ¿por qué seguimos creyendo que vemos el mundo tal como es? Porque nuestras intuiciones también han sido moldeadas para la utilidad, no para la certeza ontológica. El cerebro necesita tomar decisiones rápidas, no cuestionar la naturaleza del objeto observado. Un ejemplo en psicología experimental lo demuestra con el problema de la vela y la caja de chinchetas. La mayoría de las personas fracasan al intentar fijar la vela a la pared, porque ven la caja solo como un contenedor, no como una plataforma. Este bloqueo ocurre porque asumimos que nuestra percepción agota la realidad del objeto. Incluso Galileo ya intuía que cualidades como el sabor o el color no pertenecen a los objetos, sino a la conciencia que los observa. Sin un observador, no hay dulzura ni rojez. Hoffman lleva esto al extremo. Sin conciencia, el mundo tal como lo conocemos no existe. No niega una realidad externa, sino que afirma que no se parece en nada a nuestra experiencia. Desde el punto de vista evolutivo, este velo no es un fallo del sistema. Es exactamente el mecanismo que nos ha permitido sobrevivir en un universo cuya verdadera naturaleza nos es totalmente ajena. La neurociencia ha dedicado décadas a investigar los correlatos neuronales de la conciencia, patrones específicos de actividad cerebral que acompañan nuestras experiencias subjetivas. La meta ha sido identificar con exactitud dónde y cómo ocurren estas vivencias dentro de la estructura física del cerebro. Uno de los pioneros en esta exploración fue el neurocirujano Wilder Penfield, quien realizaba cirugías a pacientes epilépticos mientras permanecían conscientes. Al estimular eléctricamente distintas regiones del córtex, Penfield obtenía resultados asombrosos. Los pacientes reportaban olores, escenas completas, emociones intensas y recuerdos olvidados, todo provocado por una simple descarga de baja intensidad. Estas observaciones sugirieron que la conciencia tenía direcciones precisas, como si cada fragmento de nuestra existencia pudiera activarse desde un punto geográfico del tejido cerebral. Hoy, técnicas modernas como la estimulación magnética transcraneal han replicado estos hallazgos. Al aplicar pulsos magnéticos en el área visual V4, responsable del color, los investigadores logran encender o apagar la percepción cromática a voluntad. De forma natural, cuando esta región sufre un daño, aparece la hemiacromatopsia. El paciente ve una mitad del mundo en colores vibrantes y la otra en un gris absoluto. Otro caso revelador ocurre en el gyrus postcentral, la zona que procesa el tacto. Su estimulación directa produce presiones o contactos virtuales en partes específicas del cuerpo que el paciente vive con absoluta certeza, sin necesidad de un estímulo externo real. Estos datos respaldan la idea de que ciertos contenidos de la mente pueden localizarse físicamente. Sin embargo, esta localización no equivale a una explicación definitiva. Saber que una región se ilumina cuando sentimos alegría no es lo mismo que comprender por qué esa actividad eléctrica se traduce en un sentimiento subjetivo. Aquí es donde surge el verdadero abismo científico. La correlación no demuestra causalidad. Una región cerebral
puede activarse durante una experiencia, pero eso no prueba que sea su origen. Podría estar simplemente reflejando o procesando un fenómeno mucho más profundo que la ciencia actual no logra capturar. En este punto, la neurociencia se limita a mapear territorios, pero sigue sin encontrar la fuente original de la percepción. Además, las ilusiones inducidas artificialmente plantean interrogantes críticos. ¿Es un recuerdo activado por un electrodo idéntico a uno espontáneo? ¿Tiene un dolor provocado magnéticamente el mismo peso emocional que uno real? Estas preguntas abren un campo de investigación donde la ciencia avanza en precisión, pero se estanca en significado. Localizar los lugares donde la conciencia se manifiesta no ha revelado qué la produce ni cómo surge de la materia. El misterio persiste en el corazón de lo que sentimos, sugiriendo que, quizás, estamos buscando la respuesta en el nivel equivocado de la realidad. Francis Crick, co-descubridor de la estructura del ADN, abandonó la genética para adentrarse en el terreno más desconcertante de la biología, la conciencia. Su hipótesis asombrosa planteaba un desafío radical al afirmar que todo lo que sentimos o pensamos, la alegría, la tristeza, el amor o la fe, es producto exclusivo de la actividad neuronal. En su visión, no hay alma ni misterio metafísico, solo billones de células comunicándose entre sí. Sin embargo, tras décadas de investigación bajo esta premisa, la ciencia se ha topado con un muro invisible que no logra derribar. Conocemos con precisión las regiones cerebrales implicadas en la percepción, el lenguaje o la emoción. Podemos registrar los impulsos eléctricos que acompañan cada pensamiento con una resolución asombrosa. Pero nada de eso revela por qué existe la experiencia interna. El gran vacío científico no es saber dónde ocurre el dolor, sino por qué el dolor se siente como tal. La pregunta persiste: ¿cómo es posible que la materia inanimada genere subjetividad? Crick creía que, así como el ADN resolvió el enigma de la herencia, la neurociencia encontraría una fórmula mecánica para la mente. No obstante, el cerebro no se comporta como una simple cadena de instrucciones químicas. Los intentos por explicar la conciencia con los mismos métodos que descifraron la genética han fracasado. Los modelos actuales describen procesos biológicos, pero no los explican. Afirman que la conciencia emerge de la complejidad, pero eso es como decir que una melodía aparece simplemente porque hay suficientes notas acumuladas. Es una observación cierta, pero totalmente insuficiente para entender la música. Sigmund Freud intuyó este límite hace más de un siglo. Su propuesta del inconsciente fue una tentativa de explorar lo que escapa a la mente racional, revelando que una parte esencial de la vida mental permanece fuera del alcance de la introspección. Hoy, la neurociencia se enfrenta al mismo límite. Puede observar el motor en acción, pero no puede acceder a la experiencia del conductor. Noam Chomsky ha advertido que el reduccionismo extremo es incapaz de abarcar la mente, sugiriendo que el lenguaje y la imaginación podrían trascender lo puramente físico. Tal vez la conciencia es un fenómeno que el cerebro puede generar, pero nunca comprender del todo. Como un ojo que es capaz de verlo todo excepto a sí mismo, nuestra mente parece alcanzar el límite de su propio entendimiento al intentar observarse. El fracaso relativo de la neurociencia actual no es una derrota, sino una lección de humildad. Muestra que incluso en la era de la tecnología, seguimos frente a un misterio tan elemental como antiguo. La conciencia continúa siendo un fuego encendido que podemos medir,
pero que se resiste a ser diseccionado. Durante siglos, el alma fue considerada una entidad intangible, un santuario interior inaccesible a cualquier tipo de manipulación externa o física. Se creía que nuestra esencia era un registro inalterable de nuestras vivencias y sufrimientos. Hoy, sin embargo, la neurociencia plantea algo radicalmente distinto y desafiante. Las emociones, los traumas y los recuerdos más profundos pueden ser editados. No solo estamos observando la mente desde la barrera, estamos aprendiendo a reescribir su guión original mediante tecnología de precisión. La psicóloga Merel Kint ha desarrollado una terapia disruptiva que apunta directamente a los correlatos neuronales de la conciencia emocional. El procedimiento es de una exactitud quirúrgica. Primero se evoca un recuerdo traumático en un entorno controlado para activarlo en la mente del paciente. Justo cuando ese recuerdo se vuelve consciente y vulnerable, un estado técnico conocido como labilidad, se administra propranolol. Este fármaco tiene la capacidad de bloquear la reconsolidación de la carga emocional en el tejido cerebral. El resultado es asombroso. El sujeto conserva el dato informativo de lo que ocurrió, pero la carga de terror, angustia o ansiedad paralizante ha desaparecido por completo. No se trata de borrar la memoria, sino de borrar el dolor químico que la mantenía prisionera. Para quienes sufren de estrés postraumático, esto representa el fin de un ciclo de sufrimiento de décadas. Más allá de la farmacología, la ciencia explora herramientas aún más sofisticadas y directas. La optogenética combina la neurociencia con la bioingeniería para modificar neuronas mediante el uso de impulsos de luz. A través de ingeniería genética, ciertas células cerebrales se vuelven sensibles a estímulos ópticos, permitiendo a los investigadores encender o apagar recuerdos y sensaciones con un destello de luz, como si se tratara de un interruptor interno de la personalidad. La investigadora Christine Denny ha demostrado esto en estudios con ratones, logrando reactivar estados de bienestar de forma artificial al iluminar neuronas específicas vinculadas a recuerdos felices. Estos descubrimientos abren la puerta a una medicina emocional de precisión nunca antes vista. Ya no se trata solo de apagar el miedo, sino de reinstalar activamente estados de paz o motivación en pacientes que han perdido el acceso a ellos por trauma o depresión. Sin embargo, este avance plantea dilemas profundos sobre la autenticidad de la experiencia humana. Si podemos modificar el contenido emocional de nuestra historia personal a voluntad, ¿estamos curando la mente o estamos rediseñando nuestra identidad? La conciencia ya no parece un don inmutable, sino una narrativa técnica reconfigurable. La búsqueda científica ha operado tradicionalmente bajo una premisa que hoy parece tambalearse: la idea de que la materia es la base de todo lo que existe. Hemos invertido décadas mapeando regiones cerebrales y registrando impulsos eléctricos con una precisión sin precedentes, esperando encontrar el interruptor de la conciencia. Pero tras este esfuerzo monumental, una verdad incómoda permanece intacta. No existe ninguna teoría que logre explicar cómo una señal eléctrica se transforma en una experiencia sentida. El fisiólogo Thomas Huxley ya advertía en su época que el vínculo entre los estados mentales y el sistema nervioso es, y probablemente será siempre, un abismo inexplicable para el método materialista. John Tyndall reforzó esta idea al señalar que ningún avance en la física o la biología ha logrado reducir la intensidad de un sabor,
el peso de una pérdida o la profundidad del amor a simples procesos materiales. Estos elementos no son datos, son vivencias. Este enigma, conocido como el problema difícil de la conciencia, no se resuelve acumulando más información. Es una ruptura conceptual. Podemos medir la actividad cerebral que acompaña al miedo, pero no podemos deducir mediante ecuaciones por qué esa actividad se experimenta como tal. El qué se siente sigue siendo un territorio inaccesible para la disección física. Ante este muro, surge una propuesta radical. La conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo, tan básica como la gravedad o el tiempo. En este nuevo marco, el cerebro no crea la mente, sino que actúa como un filtro o un traductor que la organiza. La conciencia sería el terreno original y la materia una representación que surge dentro de ella. Este cambio de perspectiva no solo desafía el modelo tradicional, sino que lo libera de sus contradicciones. Si el espacio-tiempo y las partículas no pueden contener la riqueza de la experiencia subjetiva, tal vez el error reside en el mapa que estamos usando y no en la realidad misma. El misterio continúa, pero ahora el terreno está preparado para una ciencia que comprenda que la profundidad del ser no se mide, se habita. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.